¿Qué tal, amigos? Soy Daniel Díaz Alejo. Una vez más voy a conversar con ustedes como siempre, agradeciéndole a Freddy Tire and Auto Service, localizado en el 10190 de West Flagler Street en Miami, el que hace posible nuestras transmisiones. Para servicios de automóviles, llámelo al 305-480-1004. También agradezco a Willy Pichardo Multi Service, el lugar recomendado para remodelaciones o limpieza del hogar a presión, y 786-547-5989, el teléfono de Willy. Al igual que a Embarque Colonial, localizado en el 1700 Northwest de la 96 Avenida del Doral, con el teléfono 305-636-4229. Yo quiero tocar un tema en el día de hoy que es un tema un poquito controversial, un tema penoso, un tema que nos pone a pensar mucho y que muchas veces no le damos la atención o no le prestamos la atención necesaria. Y es lo que ha sido considerado como la pandemia silenciosa. La pandemia silenciosa, que no es otra cosa que el suicidio, así la han llamado. Cada día que nosotros tenemos la oportunidad de ver la visión de un nuevo amanecer, nos sentimos alegres, agradecidos, satisfechos y en deuda con el Creador, porque nos da la oportunidad de poder disfrutar lo que es una de las maravillas, el amanecer, el inicio de un nuevo día. Pero lamentablemente no todos experimentamos las mismas emociones al llegar la aurora y con ello el baño de luz del rocío mañanero, que con el reflejo del sol pues produce colores hermosos. Hay muchas personas que no tienen la misma suerte que nosotros de expresar cada mañana: gracias Dios por darme la oportunidad de ver este nuevo día. Por el contrario, sus palabras son diametralmente opuestas. ¿Hasta cuándo? Esto es debido a las circunstancias en que se desarrollan sus vidas, que no se asemejan a las nuestras. Estamos los que bendecimos seguir viviendo, mientras hay otros para los que continuar con la vida es un verdadero tormento. Estas personas son presas de pensamientos negativos, tormentos, desdicha, aburrimientos, una soledad insoportable, desganos y poco interés de vivir. Es cuando toca a sus puertas un visitante extraño, un visitante que sencillamente acaba con todo de una sola vez y producen en ellos lo que están buscando: desaparecer para siempre. Dejan a ese visitante que les cambia la ruta de su vida y se produce lo que yo particularmente digo que es un acto de cobardía que requiere de un gran porcentaje de valentía el quitarse la vida. Ese es un acto difícil de aceptar por los familiares que deben seguir viviendo con ese dolor, arrastrando ese flagelo. Mucho tiempo antes de que nosotros existiéramos, ya en el comienzo de la historia, se hablaba en la antigüedad del suicidio. Por ejemplo, la historia de Grecia recoge en sus páginas el primer caso de alguien que se quitara la vida. En el siglo VI después de Jesús, después de Cristo, Periandro, que era uno de los 7 sabios de Grecia y también miembro de la polis del Corintio, decidió quitarse la vida para evitar que sus enemigos lo descuartizaran. Otro caso está en el libro de los jueces en la Biblia. Abimelech fue el primer suicida de acuerdo a eso. Otro ser sanguinario que aspiraba a ser el primer rey de Israel, y fue tanto su ansia de odio y de poder que asesinó a sus 70 hermanos y a miles de inocentes en cada una de las ciudades que él conquistara. Se narra también el suicidio de una costumbre que era muy común entre los que perdían una batalla, salían derrotados, y se da el caso de que algunos de ellos pedían que los mataran para evitar que los torturaran, los mutilaran, los asesinaran o los convirtieran en esclavos. Muchos casos hay en la historia que se recogen, así como también en las Sagradas Escrituras. Judas Iscariote, que se ahorcó después de la traición a Jesús. Sócrates,
filósofo griego que fuera conminado a cambiar, a desistir de sus pensamientos, porque dijeron que él lo que hacía era pervertir a la juventud. A él no desistir, lo obligaron a envenenarse tomando cicuta. Saúl, primer rey de Israel, cuando se vio derrotado, ¿qué hizo? Le pidió a su lugarteniente que lo matara. Este se negó y él se abalanzó sobre la espada y de esa manera se suicidó. En la antigüedad se recogen muchos casos: Cleopatra, Nerón, Demóstenes, Séneca, pero también en el mundo de hoy hay muchos que han desaparecido por el suicidio. Ernest Hemingway, Robin Williams, Marilyn Monroe, Vincent Van Gogh, Kurt Cobain, Pedro Armendáriz, Virginia Woolf, Anthony Bourdain, ABC, Junior Seau, Tony Scott, Amy Winehouse, Philip Seymour Hoffman y hasta Adolf Hitler, que se disparó el día 30 de abril de 1945 en su Führerhaus de Berlín. Don Antonio Guzmán, en el Palacio Nacional, un 4 de julio, también se suicidó. Pero es que, muy al contrario de lo que nosotros pensamos, los suicidios no han ido decreciendo, van en aumento y cada vez son más y más las víctimas. La experiencia de un familiar que debe vivir con la ida de un pariente por el suicidio debe ser una de las más dolorosas y frustrantes para un ser humano. Hoy vemos cómo adolescentes, jóvenes, adultos y hasta ancianos deciden terminar con sus vidas, dejando no solamente a sus allegados en un mar de preocupación sin respuestas, sino también a los científicos. Porque desde que la humanidad descubrió la manera de quitarse la vida a través del suicidio, los números van aumentando. De acuerdo con varios reportes de organizaciones que estudian el triste fenómeno, se producen más de 700,000 suicidios en todo el mundo al año. Dentro de los jóvenes de 15 a 19 años es la cuarta causa de muerte. Fue considerado como el mayor pecado y la mayor ofensa que un ser humano podría cometer. Y aún con los aportes de los expertos en enfermedades mentales, sigue siendo todavía el suicidio uno de los graves problemas de la humanidad y sigue siendo un tabú. La incidencia es mucho más alta entre los hombres que entre las mujeres, aunque los intentos de suicidio son más en el sexo femenino que en el masculino. Y las causas principales: depresión, problemas económicos y también sentimentales. Se produce, de acuerdo también a otros estudios, el aumento de la tasa de suicidios que se atribuyen al COVID-19, aunque ustedes no lo crean, ya que de acuerdo a ellos, el coronavirus es el culpable del aumento de suicidios, por lo menos aquí en Estados Unidos, pues el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, dice que el suicidio ha sido la 10ª causa de muerte de unas 47.500 personas, la cuarta entre 35 a 44 años, y los de 10 y 35 años tuvieron en él la segunda causa de su muerte. Todo esto unido pues a otras cosas que han sucedido. Según la doctora Rachel Robiati del Baptist Health Primary Care de Miami, es un problema grave de salud pública, y con tanta gente experimentando el estrés relacionado a la pandemia y al encierro de 18 meses, el suicidio ha aumentado en todas partes. En los pasados 20 años, la cifra de norteamericanos que han intentado el suicidio supera el 1.000.000 de casos, de acuerdo a la doctora Rohaidi, lo que demuestra que una gran parte de la población experimenta graves problemas emocionales y, como mínimo, altos niveles de estrés. Ahora, ¿cuáles son las 4 cosas que ella dice debe uno tener atentos en cuanto al suicidio? El intento de un suicidio anterior, sentimientos de desesperación, una enfermedad terminal crónica, así como el abuso de sustancias o intoxicación. La edad: aunque las tasas de suicidio han aumentado notablemente entre los jóvenes, siguen siendo los mayores los más vulnerables. De verdad que nos aterra
pensar la gran cantidad de jóvenes llenos de vida con un futuro promisorio que ante problemas del mundo actual terminan quitándose la vida. Voy a mencionar una vez más el caso de Sarah Schulze, joven atleta estudiante de la Universidad de Wisconsin, estrella nacional de campo y pista, y con apenas 21 años se quitó la vida. De acuerdo con sus padres, sus razones fueron que no pudo balancear las demandas de sus obligaciones académicas y atléticas con las de su vida diaria. También el caso de Kaylee Posey, con apenas 16 años, una actriz de Tolabosa en Tiara, que se ahorcó en su casa a los 16 años, sin ninguna explicación. Por tal razón, el Ministerio de Salud de Chile dice que la prensa, o mejor dicho, los medios de comunicación, sí pueden ayudar con la prevención del suicidio. El número de muertes por sobredosis de opioides, drogas o más, son 107,000 en el año, solamente aquí en los Estados Unidos. Nos hacen comprender que hay dos grandes epidemias entre la población mundial que tenemos que aprender a combatir y a evitar: uso de drogas y suicidios. Las muertes por sobredosis producen una víctima fatal cada 56 minutos, de acuerdo al CDC. Se cometen 130 suicidios cada día. Solamente en Estados Unidos vamos a ver estos temas. 2020, 45,979 personas se suicidaron, siendo esto la 12ª causa de muerte en el país. Cada día aproximadamente se producen 125 suicidios, resultando una muerte por suicidio cada 11 minutos y medio. Es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 24 años. La mayor tasa de suicidios por cada 100,000 habitantes en Estados Unidos se sitúa entre los hombres blancos, con el 25%. Le siguen nativos norteamericanos, americanos, y los de Alaska, con 14%, y los negros alcanzan un 12%. Por cada 25 intentos de suicidio hay una muerte, y se producen aproximadamente 1.149.475 intentos al año, utilizando un radio de 21.5, o sea, hay un intento de suicidio cada 27 segundos, de acuerdo con SAFE, Suicide Awareness Voices of Education. Pero ¿y los suicidios en el resto del mundo? ¿Cómo van? Cerca de 800,000 personas se suicidan cada año, lo que representa por lo menos una muerte cada 40 segundos. El suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo entre los que tienen 15 a 24 años. En nuestro país, en el 2021, en los primeros 6 meses del año, se suicidaron 303 personas, lo que fue un aumento en comparación con el año anterior, ya que en los 12 meses se suicidaron 597. Santo Domingo sigue siendo la mayor proporción de suicidios en República Dominicana, 33.4%. Santiago, 21.6%. El Distrito Nacional, 17.6%. La Vega, 14.6%. San Cristóbal, con 13%. Los hombres dominicanos se suicidaron en un 90% en relación con las mujeres, que solamente lo hicieron en un 10%. Y los países con el menor número de suicidios: Perú 2.8, Colombia 3.9, Argentina 8.4 y Chile con 9.0. En América del Norte, Estados Unidos 16.1, Canadá 11.8 y México 5.3. Como afirma el periódico diario El Mundo de España, el suicidio es la pandemia silenciosa que se cobra más vidas de jóvenes que el mismo COVID-19. Una investigación reciente ha dado como resultado un aumento desproporcionado en el número de adolescentes que se drogan, ingieren pastillas y muchas otras sustancias que representan una amenaza para ellos y lo utilizan como el arma que les ayuda a lograr su objetivo, que no es otro que quitarse la vida. Nuestra salud mental está en peligro, y sobre todo entre los niños, de acuerdo a los estudios
de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon sacaron a la luz la preocupación ante el problema. Han aumentado tanto que desde el año 2000 alcanza esto ya un 4% entre niños de 10 a 12 años. Pasa la pandemia. Después de esta, el mundo en general ha experimentado un aumento inquietante en la tasa de suicidios. Esto ha llevado a gobiernos y a organizaciones oficiales y privadas a tomar un mayor interés en el caso. Por ejemplo, el día 10 de septiembre se marca en el calendario como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Con tal motivo, la Organización Panamericana de la Salud lanzó la advertencia de que la pandemia por el COVID aumentó los factores que se relacionan con las personas que muestran una inclinación al suicidio. Más aún, hacen un llamado para que se trabaje creando medidas que ayuden a la prevención. Todo esto unido al mundo a las cosas que han pasado, llevaron al secretario, al jefe de la Unidad de Salud Mental de la OPS, Renato Oliveira e Souza, a decir esto. Y voy a leerlo. El suicidio es un problema de salud pública urgente y su prevención debe ser una prioridad nacional. Necesitamos de una acción con toda la sociedad para poner fin a estas muertes y requerimos del compromiso de los gobiernos para invertir y crear una estrategia nacional integral que mejore la prevención, así como la atención del suicidio. Con cada una de 100 muertes, el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Cada año mueren más personas a causa de suicidio que por el VIH o el SIDA, por la malaria o el cáncer de mama, o que la guerra y los homicidios. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio ha sido la cuarta causa de muerte a nivel mundial, después que los accidentes de tránsito, la tuberculosis y la violencia interpersonal. De acuerdo con las estadísticas sanitarias mundiales 2019 de la OMS, 97.339 personas murieron por suicidio en las Américas. En el 2019 se estima que los intentos de suicidio han podido ser 20 veces más que esa cifra. Los hombres representaron cerca del 77% de todas las defunciones por la causa del suicidio. Perder a un ser querido por suicidio es desgarrador y es algo que podemos prevenir, afirmó Oliveira e Souza. Y ahí cerramos la cita. Estamos nosotros embebidos, amigos, en tantas cosas sin importancia, banales, que dedicamos una gran parte de nuestro tiempo a ellas y al final no representan ningún beneficio para nosotros o la sociedad. Perdemos nuestro tiempo, lamentablemente, el mismo que pudiéramos dedicar a tratar de paliar esta epidemia que como una luz o una gran sombra negra va cubriendo nuestra sociedad, arrancando muchas vidas útiles que pudieran recobrarse y salvarse si atendiéramos a tiempo los síntomas que son notables, pero no son percibidos por nosotros y nos arrebata en cada víctima de la desesperación, la depresión y el desencanto por vivir, finalizando con la decisión de quitarse lo más sagrado, lo más preciado que nos diera el Creador, que es la vida. Por eso, estamos en el deber de combatir el suicidio, que es la pandemia silenciosa. Mi comentario de hoy, como siempre, agradeciendo a Freddy Tire and Auto Service, 10190 de West Flagler Street, con el 305-480-1004. También a Willy Pichando de Morty Services, llamando a Wheeler 786-547-5989 para sus trabajos de remodelación en sus casas. Y también a Embarque Colonial, reconociéndolos 1700 Northwest de la 96 Avenida del Doral, con el teléfono 305-636-4229. Queridos amigos míos, Daniel Díaz Orejo con otro comentario desde Miami. Espero que pongamos un poquito de atención al tema que se ha tratado, que podamos seguir viviendo en mejores condiciones.
Si el creador lo permite, próximamente con otro comentario a través de este mismo YouTube. Hasta entonces.